Hola y sean bienvenidos al episodio número 294 de Salud Financiera, un podcast que intenta que cada día, de lunes a viernes normalmente, tengamos algo nuevo sobre y aprendamos algo nuevo sobre las finanzas, los mercados financieros, los fondos de inversión, ETFs y sobre todo sobre la creación de carteras y la planificación financiera. Hoy vamos a tener un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, el número 68, si no me falla la memoria. Os comentaré, es un caso de alguien una persona de 29 años que está creando su cartera, pero por su situación personal, vemos uno de los casos donde no quiere asumir un gran riesgo, ni 80 ni 100% de renta variable, ni mucho menos, pero quiere crear una cartera con un control de la volatilidad alto, pero también con una rentabilidad que él quiere buscar entre el 5 y el 6%. Y vamos a ver cómo la tiene configurada nuestro vecino, pero también vamos a ver algunas alternativas que podemos proponerle o también algunas reflexiones acerca de la composición o dudas, porque nos transmite muchísimas dudas acerca de cómo está estructurada la cartera, acerca de qué productos incorporar en la misma. También nos habla siempre de productos en específico, que sabéis que no soy muy fan de cuando me preguntáis por un producto en específico, porque me da la sensación de que esto ya viene por el nombre de un fondo o por lo bien que lo ha hecho y menos por la parte de, oye, ¿qué yo quiero tener en mi cartera? Para eso mismo creé la Focus List, porque creo que muchas veces pensamos que el único fondo mixto flexible de renta fija corporativa que hay es Gamma Global, o pensamos que el único fondo de renta fija europea corporativa a corto plazo que hay es Buy and Hold Deuda, o podríamos seguir enumerando, o el único multiactivos que tiene un objetivo de control de la volatilidad y tener una rentabilidad superior al STR o al Euribor, son la gama de Dunas valor flexible y demás. Entonces, creo que a veces muchísimas de estas cosas nos llevan a casarnos o enamorarnos con determinados tipos de fondos porque todo el mundo los tiene, todo el mundo habla de ellos, pero muy poca gente busca alternativas o se plantea si ese producto en particular es adecuado. Y os aviso, quien ha entrado, por ejemplo, y tienen el documento que ya son más de 200 personas de la Focus List, una de las cosas que yo creo que más llama la atención es, oye, en esta categoría de renta fija corporativa o en este tipo de categorías, existe un montón de vehículos que pueden llegar a cumplir las condiciones, pero sin embargo todo el rato estamos debatiendo acerca de los 4 o 5 fondos. Y lo mismo os digo en cuanto a la renta variable, vamos a llamarle, de acciones de calidad. Hay muchísimos fondos con muy buen track record seleccionando esas compañías. ¿Dónde vienen las diferencias y dónde deberíamos analizarnos? Oye, están concentrados, tienen la misma ponderación que el índice, su objetivo es superar al índice pero sin tener una gran desviación en sus posiciones, o tienen totalmente discrecionalidad para irse y desviarse de los sectores y de este tipo de productos. Entonces, os aviso porque creo que muchas veces caemos en la tentación de nos quedamos con 3 4 productos que conocemos, no nos vamos de ahí, y aunque ya os digo que los productos que me compartís en las finanzas de tu vecino, la mayoría o el 90% de los que debatimos aquí, lo habéis visto, si habéis seguido programa a programa, ya son productos de una elevada calidad. Sí creo que a veces cierra el horizonte de que no buscamos más allá y pensamos que es que si no tengo este fondo es que no hay más ninguno. Ahora mismo que Dunas hizo el cambio de comisiones y se armó el revuelo, es cuando la gente se ha planteado decir, oye, hay más alternativas si no quiero pasar por el aro de esta subida de comisiones ahora que aumentan el patrimonio o que reducen los objetivos de volatilidad y todo este tipo de cosas. Pues sí, claro que hay alternativas, pero hay que salir a buscarlas. Hay que salir a buscarlas y hay que salir a entender cómo funcionan este tipo de productos, en qué parte me sustituyen a lo que ya tenía y en qué parte no me sustituyen y tengo que buscar algún vehículo complementario, a no ser que no, esta otra parte que no sustituyan me da exactamente igual. Paso a leer lo que nos comenta nuestro vecino y para los que estáis en directo en pantalla os pongo la cartera que nos ha compartido así con sus pesos. Lo primero, Luis, quería agradecer tu contenido porque me parece muy valioso y se aprende muchísimo y no hay muchos que enseñen tanto y tan bien. Quería mostrarte mi cartera de inversión, la cual ha empezado hace un mes, comentarte mi situación laboral y presentarte también algunas preguntas. Con respecto a mi situación, en enero de 2024, hace un año y 5 meses, vendimos el piso de mi abuela que había quedado en herencia junto con mi tío y mi hermano. De dicha venta he recibido unos 24.400 euros y decidí invertir unos 21.000 en un depósito, algo seguro, y aprovechar ese año que duraba el depósito para aprender sobre finanzas.
La verdad es que me ha encantado aprender sobre esto y sigo con intención de aprender más y más. Ya con el dinero de vuelta, tras cumplirse el año de depósito, invertí a principios de abril de este año, buen timing, en diversos fondos. De lo que tenía acumulado más la devolución del depósito, me encuentro aproximadamente con un capital de 30.000 euros, de los cuales 7.000 están en una cuenta remunerada. ¿Vale? Esto es importante de entender, que aproximadamente el 25% de todo su capital está en una cuenta remunerada de Bank Norwegian, que le da un 2,75. 2.000 están en su cuenta Santander para gastos, es decir, aproximadamente 10.000 euros los tiene entre cuentas remuneradas y demás, y el resto de los 20.000 restantes están invertidos en fondos, con la siguiente asignación: 23% en Dunas Valor Prudente, 15% en Groupama Tresorery, 12% en Ostrum SRI Credit Ultra Short, 12,5% en el DNSA Alpha Bonds, 7,5% en el Buy and Hold Deuda, un 6% en Gamma Global. En renta variable he empezado a hacer aportaciones periódicas donde tengo un plan de meter todos los meses y durante 30 meses 125 euros al mes. 65 van para el Guinness Global Equity Income, 35 para el Fidelity MSCI World y 25 al Robeco QI Emerging Market Active. Mira, aquí creo que había simulado el Conservative, porque creo que al haberlo visto en el X-Ray, vamos a comprobarlo en un momento. Ah, no, es el Active el que tenía. Yo lo he pasado al Conservative para el control de la volatilidad. He decidido aportar más al Guinness que al MSCI por razones de tensiones geopolíticas, la alta deuda de Estados Unidos, guerra arancelaria, posible burbuja tecnológica. Cuando se materialice una recesión, cuento con cambiar el peso y que el Fidelity MSCI sea el que más aportaciones reciba. Luego me quedan 1.000 euros en la cuenta de MyInvestor para aprovechar oportunidades y comprar otros fondos u ETFs. Tengo 29 años y la parte de renta variable quiero ir a muy largo plazo, siempre que pueda ir aportando todos los meses, pero de momento lo he programado para 30 meses porque desconozco cuál será mi situación laboral en el futuro. Soy actor y este mundo es muy inestable. A veces tengo trabajo y me pagan bien, otras veces trabajo a media jornada de otra cosa y otras veces no trabajo. De ahí que con la renta variable vaya con cuidado, aunque insisto, quiero poder seguir aportando siempre que pueda hasta los 55 o 65 años. También valoro la posibilidad de aumentar el peso de renta variable en un futuro, traspasando dinero desde el monetario, Ostrum o Dunas. Con todo esto, te quería preguntar respecto a dos fondos que valoro añadir, pero no sé si ahora o cuando mi cartera de renta variable sea un poco más grande, entre 4.000 y 5.000 euros, y mitigar riesgos en caso de que haya meses en los que no pueda aportar debido a mi inestabilidad laboral. El Fidelity Active Strategy Fast Global para descorrelacionar con los otros fondos y el GQG Partners Global Equity, gestión activa que busca superar a la MSCI Agri gestionando mucho el riesgo y los drawdown. También me gustaría saber tu opinión sobre meter un ETF de oro máximo 5% y un ETF de Bitcoin máximo un 3%. Soy un inversor conservador, dada mi situación, que busca un 5 o 6% anual con unos drawdown no muy agresivos, pero que en caso de crisis de deuda, todo este miedo que hay sobre todo en Estados Unidos, debería preocuparme por tanto peso en renta fija. Y poniéndome algo conspiranoico, y quizás te haga una pregunta muy tonta, con todo esto de las monedas digitales, la inteligencia artificial que puede revolucionar el mundo y el riesgo de que muchos oficios desaparezcan, la tokenización de bonos, ¿cómo podría afectar esto a mi renta fija tradicional? ¿Dichos gestores de estos fondos se adaptarían a este cambio? Espero que este caso te parezca interesante y me puedas dar feedback sobre mi estrategia y mi cartera, y adjunto nos manda este X-Ray. Luego me envía un segundo email, que esto es habitual cuando tardo o no llega a vuestro caso y vais escuchando otros o vais dando vosotros mismos, añadiendo más información, y aquí todo lo que nos puede ayudar es interesante. Dice: veo que últimamente sacas mucho la gama de fondos de BL Global, en particular el 50. Y cuando te he preguntado sobre si tener un ETF de oro, he visto que este fondo me cuadra por varios motivos. El primero es que se trata de un fondo y al principio tenía mucha resistencia por incorporar ETFs, ya que la fiscalidad de los fondos es un punto que valoro muy positivamente. También, tras investigar más sobre el fondo, veo que tenía un desempeño muy correcto, mantiene siempre una posición de oro e invierte en deuda alemana, que ahora mismo me da más tranquilidad que la de Estados Unidos, por lo que creo que es buena apuesta en sí. Lo único que me molesta es que su pata de renta variable ya solapa con el Guinness y que es un fondo que me gusta mucho en su filosofía de inversión y como pata defensiva en la renta variable. ¿Harías cambio del ETF de oro por este fondo en mi caso? También quería reformular la pregunta sobre el Fast Global. Últimamente veo mucha crítica sobre él, pero investigando cómo funciona creo que está cumpliendo muy bien y en escenarios muy concretos como el de 2022 lo hizo increíble.
Aún así, me gustaría preguntarte si crees que es mejor, pensando en el largo plazo, este fondo para descorrelacionar la parte blend del MSCI y del Robeco Emerging Markets, o tendrías algún producto distinto que creas que encaje mejor. Estaba pensando en fondos con sesgo value, small o mid caps y con más peso en Europa y Asia que en Estados Unidos, pero que sea global. Si en un futuro cambia a Estados Unidos porque hay más oportunidades, bienvenido sea. Quizás tengas algo en mente que puede encajar mejor con mi cartera y mi perfil, o simplemente creas que el FAST es una muy buena opción. Bueno, vamos a hablar de varias cosas en particular. Es un caso que nos va dejando entre línea y línea y línea muchísimas preguntas y a veces se nos puede escapar alguna y es algo importante. Primero, una reflexión general sobre su situación. Estamos en una persona de 29 años que, viendo el importe que ha recibido, y esto es muy habitual, yo tengo 33 y voy a ser muy sincero, de mi empleo anterior, también por mis situaciones familiares, yo habré logrado ahorrar unos 20.000 euros con 32 que emprendí. Y cobraba pues bastante, bueno, bastante superior a la media, pero imaginaros que 2 años habré cobrado pues cerca de entre 38.000 y 40.000 euros aproximadamente. Algún año más por algún bonus y demás. Y mi capacidad de ahorro es verdad que me casé, tuve luna de miel y toda esta historia que al final, pero a todos nos pasa. Pero vivo un alquiler bastante barato. Entonces, una de las reflexiones que hago es importante entender en los perfiles que hablamos de qué capacidad de ahorro tenemos, a futuro. Por ejemplo, nuestro inversor, nuestro vecino de hoy, nos comenta, y aquí se abre en canal, y nos muestra que más allá de la herencia recibida, a día de hoy no ha logrado ahorrar una cantidad que podamos decir significativa. Incluso si nos olvidáramos de esta herencia, la capacidad que tiene de ahorro para invertir sería de 125 euros mes, más la fluctuación en sus ingresos. Ahora mismo no tiene una previsibilidad de que vaya a tener unos ingresos en 3 años sostenidos que le permita seguir haciendo esas aportaciones. Él se ha comprometido mentalmente a hacer esos 30 meses, pero a día de hoy es difícil para muchos perfiles y para muchos vecinos lograr a tener una cantidad. ¿Significa esto que no haya que ahorrar? El otro día había un usuario en un canal de Telegram que estaba de fondo que decía, tengo 150 euros, ¿dónde los pongo? Y salió todo el mundo, cómprate un libro, para eso no inviertes. No, yo no quiero demeritar el tema del ahorro en particular, pero sí es importante entender, es importantísimo entender que buena parte de las personas que se lanzan a invertir lo hacen con muy poco capital, muy poco capital, y a donde yo intento siempre transmitiros es que mientras menos capital tengáis, mientras menores sean vuestras aportaciones, intentad tener carteras no excesivamente complejas, intentar que no tener carteras excesivamente caras en cuanto a comisiones, porque todo lastra y en valor porcentual estáis perdiendo muchísima rentabilidad por estar haciendo cambios, estar intentando tener productos caros y demás. A partir de aquí, esto va a pasar muchos, personas que no tengan un gran patrimonio hoy, que no tengan una gran capacidad de ahorro, por ley de vida y lamentablemente es así, seguramente su situación financiera va a cambiar de golpe en algún momento por recibir alguna herencia, alguna plan familiar y demás. Es cierto que, oye, no todo el mundo va a heredar, no estoy diciendo que despreocúpate en tus 25 de tus finanzas porque a tus 40 o a tus 50 vas a empezar a heredar, despreocúpate de comprar un piso porque ya heredarás uno, no es el mensaje que quiero transmitir, pero sí es cierto que a veces veo a muchísimas personas de 20 y pico años haciendo locuras financieras, intentando dar el golpe para hacerse rico o agobiado con sus finanzas, agobiado de muchas formas, y creo que no tienen en cuenta que el camino es muy largo, y que los buenos hábitos valen tanto para cuando tienes 4.000 euros ahorraditos que para si tienes 150.000. Que los mismos criterios que utilizas para elegir fondos o para cuidar tu dinero cuando solo puedes hacer aportaciones de 125, de 200 o de 300 euros, también te valen para si mañana tienes 150, 160, 170.000 euros de alguna herencia o de algún, por ejemplo, muchos padres deciden, oye, no quiero que mi hijo se pase de sus 20 a sus 30 años
pensando que no tiene, oye, voy a darle dinero en vida y que ahí los tengan y que puedan utilizarlo y emplearlo de la mejor manera posible siempre que no hagan locuras. Pero esta situación que nos marca nuestro vecino hace que debamos ser muchísimo más cautelosos a la hora de hacer la asignación de activos que lo que debería ser alguien con su perfil. Es decir, tenemos a alguien, imaginaros el lado contrario, olvidaros de la herencia, imaginaros que alguien con su edad ya tuviera 30.000 euros ahorrados, que tuviera capacidad de ahorro. Pues lo normal es que a este vecino le estuviéramos diciendo, bueno, vete a 80, 90% renta variable o vete a 80% y luego mantenga algo de liquidez para las caídas, hazte cuenta de un robo-advisor, ve haciendo esas aportaciones y céntrate en eso. El problema que vemos aquí en este caso es verdad, tiene un fondo de emergencia creado de 7.000 euros, que imagino que para sus gastos y del día a día le tengan, porque además tiene una cuenta adicional de 2.000 euros. Es cierto que esa cuenta remunerada, esos 7.000, que es una parte importante de su patrimonio, más del 25%, van a quedar entre el 22 y 23%, no es un 25%, van a quedar un poco desdibujados si las próximas cuentas remuneradas que se hacen no son al 2.50, a Trade Republic creo que ya va por el 2.25 y lo normal. Pero como esto no lo sabemos, yo siempre intento deciros que mientras las cuentas remuneradas que tenéis en el fondo de emergencia os estén pagando la inflación, oye, tiene un buen punto porque tienes liquidez inmediata, puedes pasar cargos, puedes pasar recibos, puedes pagar con las mismas, así que es un producto bastante decente. Ahora, ¿qué pasa? Que me viene mucha gente con cuentas remuneradas al 1% y con dinero que no es dinero que vayan a utilizar, sino que es su fondo de emergencia, y os digo, oye, quizás sí tiene más sentido tener algo en fondos monetarios o una parte de ese fondo de emergencia. ¿Qué pasa? Que yo creo que nuestro vecino, otro de los conceptos que tenemos que tener claros es que lleva solo un año, lleva solo un mes haciendo una cartera individual, porque ha salido, lo primero que hizo fue meterlo en un depósito, ha salido de los depósitos y de pronto se enfrenta a esta cartera. Es verdad que puede llevar un año estudiando, no sabemos qué es estudiar, no sabemos qué es interesarse por los mercados, no sabemos si se ha hecho algún curso, no sabemos si se ha leído un libro, si simplemente ha hecho divulgación financiera. Lo bueno es que con un mes invirtiendo, aquí no tiene ni libre caja, ni el CaixaBank, ni el nada de esto de turno. Y no vemos, de verdad, no vemos productos, incluso diría que casi todos los productos que están ahí, por ejemplo, formarían parte de la focus list que yo he hecho. Así que entonces veo productos de calidad. Ahora lo que hay es que darle sentido. Lo que hay es que darle sentido a la cartera, porque la inercia nos puede seguir llevando a diluir el patrimonio añadiendo productos sin darle una pensada a qué es lo que realmente queremos. Estamos ante un perfil que yo le llamaría mixto conservador. ¿Y por qué mixto conservador? Su cartera no es mixta conservador, se consideraríamos como mixto defensivo. ¿Por qué mixto defensivo? Lo vais a ver enseguida. Mirad, la cartera como él la tiene ahora mismo tiene un 24% en renta variable, un 42% en renta fija y un 24% en efectivo. Alguien podría decir, pero ¿esas eran las fotos que tenía? Pues es que cuando hacemos la suma de las posiciones que tenemos, pensar que los propios fondos a veces también tienen liquidez o también, pues sobre todo los mixtos, tienen renta fija. Vamos a ver un poco en este caso. Grupama Tesorería, que es un 15%, es un monetario. Ahí ya podría aparecer el 15% de liquidez, pero de ahí al 20 y pico que nos falta, pues podríamos pensar. ¿Qué otras cosas tienen liquidez? Pues el Ostrum Credit Ultra Short tiene el objetivo de dar el STR más 0,50. Más 0,50. Entonces, casi estamos hablando de que tendría que ir con sus comisiones. Él lo que va a buscar es el STR, uno de los índices de referencia del mercado monetario en euros, más un 1%, un 0,80, porque luego le tienes que descontar comisiones y ese sería el objetivo que iría teniendo. Es decir, no es un monetario. Aquí os tengo una foto que creo que os va a servir para visualizar este fondo, el Ostrum, cuáles son los activos que tienen cartera y la distribución de los mismos. A ver, creo que lo tengo por aquí. Lo vamos a ver en un segundito, o lo habré cerrado. Bueno, este fondo, casi, mira, aquí está, para los que estáis en directo. Tiene, para que nos hagamos una idea, el vencimiento ponderado de la cartera es de menos de un año, 291 días. 291 días. Significa
¿Significa que es un monetario? No, recordar que el monetario va buscando a menos de 180, de 180 días. Por duraciones, el 17% de la cartera, estamos hablando de a ratio fijo, aquí se verá mejor. El 40% de la cartera son deuda que vence entre 0 y 6 meses. El síntoma de monetario. De 6 a 12 meses tiene el 25% restante. Y solo un 12% de la cartera se encuentra entre 18 y 24 meses. Es decir, casi toda la cartera tiene menor vencimiento que 2 años, menor vencimiento que 2 años, y buena parte del core está entre 0 y 1 año, a 1 año vista productos de renta fija. Por tanto, este producto podríamos considerarlo un cuasi monetario. Un cuasi monetario. Ahora, dentro del sector, ¿en qué tipo de bonos podríamos pensar? ¿En qué tipo de bonos está invirtiendo? Pues aquí lo vamos a ver si está la división por, bueno, por países lo tenemos que el principal emisor es Francia, luego Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Holanda y demás. Un fee de 0,25, que creo que los costes totales eran de 0,37, creo recordar. Y claro, una volatilidad bajísima. Creo que aquí nos ponen que la volatilidad ha sido del 1,20 a 10 años y una rentabilidad anualizada desde el lanzamiento. Aquí lo vamos a ver. Bueno, aquí no nos pone la anualizada del 1,20. Fijaros, volatilidad anualizada a 10 años 1,20, rentabilidad desde el lanzamiento 1,23, rentabilidad de los últimos 10 años 1,23. Entonces, creo que este producto podríamos equipararlo a un cuasi monetario. Seguimos. ¿Dunas valor prudente? Pues lo mismo, es la gama más conservadora de todos los fondos de Dunas, con mucha presencia de tanto posiciones largas como posiciones cortas, de bonos de muy corta duración, distintas estrategias, muy poquita o casi nada de renta variable. Realmente es un multiactivos con un control de la volatilidad bastante alto. Luego podríamos seguir, vamos a pensar otro de los productos que tiene DNSA Invest Alpha Bonds. Aquí estaríamos hablando de que el objetivo es también parecido al STR más 1,40. Este es un fondo que va a buscar un poco más allá de rentabilidad por encima del benchmark, pero con una volatilidad buscada inferior al 5%. Incluso la de los últimos años ha sido del 2,88. Es el objetivo de volatilidad del DNSA Invest Alpha Bonds. Podríamos seguir, buy and hold deuda, nos vamos a renta fija corporativa en euros casi al 100%, con una volatilidad del 3,25, gamma global, un mixto defensivo con buena parte en renta fija corporativa denominada en dólares, y así podríamos seguir en cada uno de los productos que tiene en cartera. ¿Cuál es la foto total de la cartera? Pues una cartera con una volatilidad entre 3,88 y 3,67 que está un poco por debajo del objetivo que nuestro vecino se había planteado, y unas rentabilidades, es cierto que muy buenas en los últimos años, porque fijaros, con una volatilidad del 3,88, 3,60, pues ha tenido una rentabilidad anualizada del 5,22. Pensar que la referencia en esta categoría de mixto defensivo sería una rentabilidad en los últimos 3 años del 1,49. A 5 años anualizada una rentabilidad del 6%, cuando el índice de referencia lo hace al 1,81. Una máxima caída de un año del 4%. Y yo quiero reflexionar que en esta cartera, pensar que nuestro vecino está invirtiendo 20.000 euros y los cuales tiene pensado añadir cada año aproximadamente unos 3.000 euros, ¿no? O era en 30 meses los 3.000 euros. Ahora déjame revisarlo, pero juraría que va aportando 125 euros cada mes, claro, serían 30 meses. Pero bueno, pensemos que cerca del 5%, sí, más o menos es el cálculo, del 5%, nuestro vecino estima que va a poder aportar a su cartera de inversión, no estoy contando cuentas remuneradas ni cuentas en Santander que tiene para gastos, 5% va a poder aportar adicionalmente a la cartera. Así que en el caso de que se dé uno de los peores escenarios que ha vivido esta cartera, su cartera en términos absolutos no perdería patrimonio. Es decir, su patrimonio seguiría creciendo y seguiría componiendo, que es una de las partes importantes psicológicas que creo que a muchas personas le importa ver. Oye, yo he puesto 10.000, no me importaría que mis 10.000 no se hagan 12.000, pero no quiero ver en ningún momento que mis 10.000 se conviertan en 9.500 o ese tipo de cosas, porque ahí es donde me empieza a afectar a mí la volatilidad. Entonces, una parte importante es esa complementariedad
que hace su aportación, a día de hoy, es todavía significativo comparada con el riesgo que está asumiendo esta cartera. Imaginaros que fuera al revés. Tendríamos que fuera una cartera de 100.000 euros, pues claro, una caída del 4% o del 6% a 6 meses, que es las máximas que ha visto esta cartera, que siempre pueden ser superiores, pero siempre nos vamos a ir a lo más, lo que ha pasado en el pasado, estimamos que más o menos tenga que ir por ahí, y sobre todo con productos de calidad que llevan más de 20 años en la mayoría de historia entre los que está invirtiendo, excepto el buy and hold deuda y el gamma global. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Claro, esta es una caída del 4% ya nos vamos, o del 6% nos vamos a 4.000, 6.000 euros cuando la capacidad de ahorro es de 1.000, 1.250, 1.500 euros al año. Entonces, ahí sí, el impacto psicológico es bastante grande y puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. De todas formas, nos vemos una cartera muy interesante. Ahora, que pueda ser sostenible en el tiempo, a mí me cuesta ver que vaya a tener esas rentabilidades que busca con la asignación de activos actual. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos 5 años anualizados, que sería casi el mejor escenario, o unos últimos 3 años anualizados, sería un escenario muy favorable para la composición que tiene. Los activos monetarios pagando bien, tenemos activos de renta fija a muy corta duración, que los dos productos que tiene en la cartera simulados, él lleva un mes, él no ha tenido estas rentabilidades, él las ha visto en este X-Ray, pero él no ha tenido esta rentabilidad. Las rentabilidades cuentan a partir de un mes, han tenido un escenario muy favorable. Los fondos que ha añadido a cartera son fondos con un comportamiento muy destacado, tanto el MSCI World, el Guinness Global Equity Income y el Robeco, la gama de Emerging Markets, no lo han hecho mal tampoco. Y Dunas, pues la gama de Dunas, sabéis que desde 2020 en adelante lo han hecho extraordinariamente bien, y el DNSA Investment Alpha Bonds también. Entonces, claro, cuando vemos la foto, nos podemos hacer creer que, oye, yo he hecho un X-Ray, he puesto estos fondos y he visto que en el pasado se consigue lo que yo busco. Se consigue ese 5%, ese 6% anualizado con volatilidades muy controladas. Y yo lo que os llamo la atención es, vale, y hay que ver cuál va a ser, o más o menos cómo esperamos que sea el entorno en el futuro. Y el entorno en el futuro nos va a mostrar un camino, sinceramente, que lo podemos ver, por ejemplo, en las rentabilidades de los últimos 6 meses. Ha habido una caída por el medio del 0,66, en lo que va de año un 0,64 positivo la cartera, pero la tónica general lo que nos marca es de un entorno donde los activos casi monetarios o la renta fija de muy corto plazo va a ir reduciendo, sobre todo la gubernamental, se va a ir reduciendo las rentabilidades que ofrecen, sobre todo si vamos a vencimiento. Recordad que aquí estamos hablando de renta fija a corto plazo o vencimiento. No estamos hablando ya de renta fija de larga duración, renta fija de bonos ligados a la inflación que tienen su propia dinámica, o renta fija high yield. No estamos hablando de esto, estamos hablando de bonos que en 6 meses, en un año, en año y medio, en 2 años, van a llegar a vencimiento y son reemplazados por otros bonos que son emitidos a ese mismo plazo o a ese mismo periodo. Entonces, la imagen que a mí me queda es que voy a tener una parte importante de la cartera, cerca del 30-40%, porque ya vimos que teníamos monetarios, pero también teníamos renta fija a muy corto plazo, en tanto en buy and hold deuda como en el gamma global, que me va a dar cada vez menos rentabilidad esperada de la cartera. La otra pata que tenemos tampoco es que esté, que es la parte de renta variable, tampoco es que esté tan barata o estemos en un escenario marzo 2020, finales de 2022, donde haya caído tanto que podamos esperar que la renta variable de gran capitalización nos dé rentabilidades que compensen la baja rentabilidad de esta cartera. Entonces creo que va a ser muy difícil conseguir ese 6% con solo exposición de un 20-22% de renta variable en los próximos 10 años. Me puedo equivocar, seguramente, no tengo una varita mágica, pero creo que se puede llegar a intentar conseguir ese tipo de rentabilidades mezclando un poco activos o redistribuyendo por la situación actual los pesos en productos de la cartera sin irnos a 7-8% de volatilidades, sin irnos a caídas del 12-13% y sin irnos a fondos extraordinariamente agresivos para conseguir esa rentabilidad, es decir, sin irnos a fondos de renta fija de larga duración, sin irnos a fondos donde tengamos que reducir la calidad crediticia, o yéndonos a productos que puedan tener momentum o este tipo de cosas para sacar esa rentabilidad. Y por ahí un poco
es donde van los tiros de las ideas que yo le propongo a nuestro vecino. Nuestro vecino quiere añadir oro y una de las preguntas que tiene para que no se me pase es, oye, es que tengo el BL Global, he visto el BL Global que hablas bien, pero la cartera de Guinness se me solapa con la cartera que tengo en el fondo BL Global, que es una cartera bastante quality, acciones de mucha calidad, toda la parte que tienen en esa gama. Aquí yo os doy dos alternativas o dos ideas. Primero, ¿qué otros productos de calidad o qué otros productos podemos llegar a conocer que incorporen oro indirectamente en las carteras, y que teniendo una exposición a ellos podamos tenerlo así? En el caso de que este solapamiento sea inevitable, que ya veréis que creo que no van por ahí los tiros. Pues se me ocurren muchos. Trojan tiene oro en las carteras. MyInvestor cartera permanente tiene oro en las carteras. Pero claro, luego no es solo el oro, es que tenemos que ver lo otro que tienen en las carteras. Ruffer creo que también tenía oro en las carteras. Se me viene, por ejemplo, Impassive Wealth, también tiene oro en las carteras. Juraría que River Patrimonio, aunque no lo tengo muy fichado, también tiene este producto en la cartera. Es decir, tenemos una variedad de productos a las que revisar su composición para ver si nos pueden dar esa exposición a oro que queremos tener sin añadir un ETC de oro, pero que también lo otro no se solape en exceso con lo que ya tenemos y que no queremos quitar de nuestra cartera por añadir un producto de este estilo. Entonces, creo que hay una gama de productos donde podemos analizar, generalmente están en las categorías de multiactivos, donde podemos revisar cuáles pueden encajar más o menos con lo que ya tenemos y qué pueden aportar a nuestra cartera. Una de las curiosidades que tiene esta gama de BL Global, que los quiero mostrar aquí, es que tienen la gama de 30, 50 y 75, sí, creo recordar, donde ese número muchas veces las personas piensan que, bueno, tiene 75% de renta variable y el resto lo divide entre la exposición a oro y la exposición a renta fija. Y no es así. Os voy a mostrar para que lo veáis. Por ejemplo, el BL Global 75, que estáis viendo en pantalla, tiene ahora mismo un 58% en renta variable. Luego tiene en oro cerca de un 23,53%, en bonos un 5%, ¿vale? Y el resto, por ejemplo, un 12% en liquidez. Para que os hagáis esa idea. El BL Global 50, nos iríamos, vamos a la foto global, vamos aquí, nos iríamos en el BL Global 50, vamos a ver la cartera, pues nos iríamos a, aquí lo tengo, 41% renta variable, se mantiene el peso en oro y ya los bonos se nos van a un 22% y se mantiene la liquidez, ese 12,62. Y en el BL Global 30, pues vamos a, ya iríamos, creo que es un 20 y pocos de renta variable, vamos a ver el dato exacto. Este es el informe anual de 2024. Lo tenemos aquí, BL Global. Un 29% en renta variable, un 23% en oro y un 36% en bonos de renta fija, todos bonos del gobierno alemán, todos. Esto es, no es una renta fija corporativa y demás, no, todos son bonos de renta fija gubernamental y un 11% en liquidez. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vemos entre todos? La cartera de renta variable es la misma, pero cambian los pesos. La cartera de renta fija es la misma, pero cambian los pesos, el porcentaje de liquidez y de oro se mantienen intactos. Entonces, si tú no quieres que exista ese gran solapamiento, que habría que ver exactamente, habría que coger toda la cartera, que gracias en este tipo de informes, en los annual report, lo bueno es que podemos ver toda la cartera, imprimírtela, imprimir la del Guinness y compararla. Es verdad que ambos van a tener productos que, por ejemplo, en el MSCI World vais a tener, pero el tema es el peso. ¿Qué pesa una compañía que tienes aquí en el MSCI World? ¿El 0,3? ¿El 0,4? Y si aquí pesa el 3, 4%, pues no es un solapamiento que podamos decir que sea grave. Pero te las puedes descargar las dos carteras y compararlas. De todas formas, al meter la gama de BL Global 30, pues lo que haces es reducir bastante ese peso de la renta variable para este fondo, porque en este fondo lo que buscas no es añadir renta variable. Lo que buscas, y esto es algo que es importante, que quizás no comenté, es cómo estructuramos una cartera mixta conservadora.
Pues, por ejemplo, en una cartera mixta conservadora, que es la que más o menos le he diseñado aquí, pues diríamos, oye, en liquidez quiero tener lo mínimo imprescindible porque ya tengo una cuenta remunerada y tengo esa sensación de que nos va a ir remunerando muy poco esos activos monetarios. Vamos a tener un 10%. Un 10%. Recordad que tenía 1.000 euros también por ahí para seguir aportando, pero bueno, vamos a tener un 10% remunerado a eso. En renta fija, vamos a asumir qué renta fija queremos tener. Y ahí es donde viene toda la diatriba que tiene nuestro vecino acerca de la tokenización de bonos, acerca del colapso de la deuda de Estados Unidos y todo este tipo de cosas, que es bastante curioso. Realmente no tengo una, podríamos decir, ¿qué opinas, Luis, de que cómo esto puede afectar a mi cartera de renta fija o cómo puede afectar pues, un default de Estados Unidos y demás? Y os diría, sinceramente, os diría que creo que muchos no comprenden, no lo digo por nuestro vecino, pero sí por muchos divulgadores o muchas personas que siguen a divulgadores, el impacto que tendría a día de hoy un default de alguna de estas economías. Y contra eso no hay nada ahora mismo que te pueda prevenir y por eso se tomarán todas las medidas necesarias, habidas y por haber, para que no suceda. Para que no suceda. Si un país periférico que no representaba nada de la economía mundial pudo casi colapsar el euro, como fue Grecia, alguien me dirá, sí, pero porque los bancos alemanes tenían bonos de Grecia y tal. Imaginaros bonos de Estados Unidos. Casi todos los colaterales de todo lo que hay, porque se utiliza como el activo libre de riesgo que hay en el mundo, está basado sobre eso. Está basado sobre eso. La confianza mundial, ¿alguien piensa que le van a prestar dinero a Vietnam cuando Estados Unidos está haciendo default? ¿Alguien piensa que las economías y la estabilidad del resto de países que tienen su dinero invertido a corto plazo en bonos de Estados Unidos pasaría? Es que realmente no es que dice, no, pero es que lo que nadie piensa es en algún momento pasará. Y sí, quizás algún momento pasará. Yo no quiero quitar credibilidad a que esto pueda llegar a pasar. El tema es que si pasa, es que no hay no hay ahora mismo donde esconderte. No hay que invertir en oro. Pues habría que ver, porque el funcionamiento de los ETCs de oro, habría que ver cómo están respaldados por detrás, qué colateral y todo están teniendo. No es que me voy a ir a Bitcoin. Habría que ver con el mercado de renta fija colapsando, cuántas personas tirarían del activo que en teoría no ha colapsado para hacer frente y hacer liquidez y poder generar y tener sus obligaciones. Porque esto creo que muchas veces no lo pensáis. Es algo a veces contraintuitivo. A veces en una gran caída lo que se vende no es lo que está cayendo. Lo que se vende es lo que no ha caído para poder no hacer pérdidas esas reales, esas pérdidas latentes. Entonces, yo os digo, creo que para debates intelectuales da mucho juego. Para debates políticos, donde que esto tiene que arreglarse o tiene que intentar arreglarse y que tenemos que dar pasos para conseguir que las cuentas públicas mejoren, para conseguir que la carga que tienen los intereses de la deuda mejore. Es un debate, creo que, vamos a decir, inaplazable para muchísimos países a nivel mundial. A día de hoy, que nosotros, y yo me considero joven, nuestro vecino joven, que nosotros veamos un default de Estados Unidos o que nosotros veamos que la tokenización de activos o de bonos rompa por completo el mercado el mercado de bonos a nivel mundial, que es el más líquido del mundo. Es decir, la tokenización, ¿cuántas empresas han salido a cotizar con acciones tokenizadas? Pero no en España, a nivel mundial, ¿cuántas? ¿Qué tokenización? Bueno, ahora habéis visto algo de tokenización de activos inmobiliarios. ¿Y desde cuándo se está hablando de esto? Realmente creo que el impacto es minúsculo porque primero se puede lanzar, pero luego es qué adopción tiene. ¿Veis a un plan de pensiones comprando una emisión de deuda tokenizada? Ah, sí, mira, es que puede reducir deuda. No, los primeros que veremos sumándose al carro siempre serán las empresas que intenten ahorrarse costes. Mira, si con esto me puedo ahorrar costes, si hay demanda a la gente para probar, pues los lanzo. Luego siempre habrá los que si se convierte en una moda muy importante, irán a comprarlo para decir, mira, yo también he hecho esto e intentar captar la atención. Pero luego, como todas las modas,
pueden terminar pasando si no tienen capacidad de constituir una gran revolución dentro de un sector financiero. Y modas en nuestro sector ha habido muchísimas, muchísimas. Pensar cuando a día de hoy, hace 5 años, parecía que si no eras inversor que tuviera criterios ESG, parecía que te ibas a quedar sin fondos. Parecía que nadie más iba a invertir en ti. Parecía que iba a estar prohibido invertir en determinado tipo de compañías por temas regulatorios y ESG. Y al final se ha ido diluyendo en cuanto ha dejado de fluir el dinero o cuando no ha sido, cuando ha cambiado la dinámica, la retórica, en cuanto ha cambiado, toda la industria ha dado un volantazo rapidísimo y ya es como, bueno, sí, esto es ESG, pero ya nadie va diciendo, no, es que mi fondo tiene criterios sostenibles y esto es lo que nos hace distintos y más. Ni a nadie va hablando de eso. ¿Está ahí en los folletos? Sí, porque ya la ley siempre va un poco más atrás y la ley acaba de llegar y bueno, ahí tienen que estar ellos cumpliendo la normativa, pero no hay realmente un interés ahora mismo que veamos en ponerle etiquetas ESG o introducir nuevos criterios a los fondos que no hicieron el cambio. Los que aguantaron, que no hicieron el cambio, no se ve ningún interés en hacer eso. Entonces, creo que muchas veces se plantean escenarios que nos hacen tomar decisiones sobre nuestra cartera, que siempre os digo, utilizar esa frase de cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos. Porque cuando lleguemos a ese puente, lo único que podemos hacer para protegernos, son 3 tipos de cosas. Mira, olvídate y vive la vida. Olvídate, vive la vida, ten el dinero ahí y ya está. Y si te quedas, pues empezarás de cero, da igual, ese dinero que tendrás ahorrado porque sabrás difuminar. Es que no habría bancos, es que me cuesta haceros ver de que si colapsó Lehman Brothers y cayeron los mercados derivados, cayó todo. Imaginaros si colapsa el Tesoro de Estados Unidos o impaga un bono. Es que caería todo, pero no es que caería, es que la reacción en cadena que desataría eso, la contrapartida de los derivados, la liquidez del sistema a nivel mundial, es que no funcionaría, realmente no funcionaría. Entonces, las alternativas que son, pues, oye, tener una cartera diversificada, tener una cartera multiactivo, por si las moscas, mira, yo no quiero tener todo renta fija de Estados Unidos, pero el mayor riesgo de la renta fija de Estados Unidos sinceramente, no es el default. El mayor riesgo es que sea un activo que no te genere rentabilidad a los que ya están invertidos, y genere pérdidas. Y esto sí es un riesgo. Y un riesgo que están viviendo muchísimos que llevan apostando al TLT muchísimo tiempo y no paran de perder dinero. En algún momento lo ganarán, porque en toda esta industria habrá reversión a la media. Pero cuando veáis un activo en crisis, pensar, sobre todo en la renta fija, que para quien es peor es para quien ya estaba invertido en la misma y eso genera, pues se te acerca el riesgo de default y cada vez las nuevas emisiones tienen que emitirse a un tipo de interés muy alto y por tanto tu bono está infravalorado no, tiene que bajar el precio para poderse vender en el mismo vencimiento. Dicho lo cual, creo que nuestro inversor puede subir un poco más en la asignación de activos que tiene a los productos para que la renta fija y la renta variable pese más en cartera que tanta liquidez que tenía, pero sin volvernos locos y añadiendo productos que una de sus características distintivas sea el control de la volatilidad. Y me pregunta por 2 productos en particular, el GQG Global Equity y el Fidelity Fast Global. Os lo he dicho muchísimas veces con el tema de los fondos. El Fidelity Fast Global lo ha hecho bien y es un fondo extraordinario. Ahora, ¿es un fondo para todo el mundo? Para nada, porque ¿cuántas personas que invierten en el Fidelity Fast Global han visto esta tabla? ¿Cuántas personas del Fidelity Fast Global han visto que tiene más de 50 posiciones en CFDs para ponerse bajista de determinados productos? ¿Cuántas personas han visto de qué compañías en particular está bajista? ¿De qué compañías en particular está largo? ¿Cuántas de esas compañías ya las tenías en cartera? ¿Cuántas no? Esto es un fondo, en este caso, que tiene una exposición neta de 100% a posiciones largas, que su enfoque es alcista. Es decir, muchas personas piensan que Fidelity Fast Global es que tiene tantas posiciones cortas que es neutral al mercado de lo que ocurra y se basa en su selección de activos. Y no va tanto por ahí. Tiene cerca de un 120% en posiciones largas y por eso veis FDs en posiciones positivas porque está alcista
de ese tipo de compañías, pero tiene cerca de un 30% de la cartera bajista. Entonces, para que su posición neta al mercado sea del 100%. Y normalmente, y lo que se ve aquí, ¿de qué está bajista? Pues de Rheinmetall, de General Electric, por ejemplo, de Palantir, de esto era a 31, a finales del año 2024, de Carvana, de Tesla, de TGS, de Coinbase. Entonces, lo vamos viendo según ese tipo de productos que va teniendo. Por ejemplo, ¿de qué está largo? Muy conocidas de la cartera de Cobas, de Babcock, de Golar, de Baker Hughes, de Cameco, de todo este tipo de compañías, por ejemplo, que le suena Aritza, mirar, un 2,82%, Danone, Bayer, Teva Pharmaceutical, Fresenius, Viatris, todas muy conocidas en el mundo value español. Entonces, ¿qué tipo para quién sería este tipo de fondos? Oye, yo creo que este tipo de fondos encaja bien en las carteras, de aquellas carteras, y esto lo comenté el día que hice su episodio, que estén muy escoradas a renta variable de gran capitalización, estilo blend y estilo growth. Claro, ¿por qué? Porque te da un nicho de compañías, tanto grandes como pequeñas, pero sobre todo mid caps, con sesgo value, y también te va a servir de contrapeso, porque si la renta variable growth cae, este fondo se va a beneficiar por el lado corto, se va a beneficiar de esas caídas por el lado corto, y también si en el escenario donde value sube, growth cae, es el mejor escenario que le puede dar a este fondo. Escenarios como el de abril, cae growth, cae value, cae todo en esos días estos días de los aranceles y demás, este fondo va a aguantar la caída por lo que caiga el growth, pero tampoco va a capitalizar esa subida. Escenario muy positivo, 2022. Sube el value o todas las compañías de estas industriales, y la gran remontada de Cobas, de Valor y de todos estos fondos, y encima caen todas las compañías tecnológicas. Es el mejor escenario posible. Ahora, ¿se va a dar este escenario en ese punto? Pues es un producto, yo creo, para escenarios muy dispares de sobrevaloración en el growth y compañías value muy infravaloradas, o para ir a descorrelacionar o buscar algo alternativo en carteras que estén muy sesgadas, por ejemplo, y por eso os digo que es un fondo muy satélite para carteras que tienen el 80% en el MSCI World, o 80, 90%, 80% en RoboAdvisor. Pues es un producto que descorrelaciona y que te va a ofrecer ese control si ocurre un cambio de escenario. Pero ya os digo, no es un fondo que se pueda comprar sin mirar qué está invirtiendo o qué todo, porque si no vas a repetir muchísimo en cartera y luego no vas a entender por qué se está moviendo. Tú necesitas ver la cartera del fondo, ver los derivados que utiliza, ver cómo funciona, ver si está cubriendo el euro dólar, para entender exactamente cuál va a ser el escenario donde ese fondo lo va a hacer mejor. Y si ese escenario lo quieres tener en tu cartera o no. Todo lo demás, un gestor de reconocida solvencia, un equipo de análisis impresionante, y todo eso lo tiene porque es Fidelity, un fondo que lleva más de 10 años, 15 años, creo que se lanzó en 2011, 2014, según la clase que estemos viendo. Pero yo creo que no es para todo el mundo. Y para este inversor, a mí en particular, en esta cartera, no me aporta mucho. ¿Y por qué no me aporta mucho? Mirar la cartera que tenía nuestro inversor. Si vamos al Style Box, es que el 29% de la cartera se encuentra en compañías de gran capitalización y sector y estilo value. El 29% de la cartera de renta variable, que era poco, no es que estamos hablando del 25% inicial. El 33% en estilo blend, que es más o menos la definición del MSCI World. Y luego un 20% en compañías de gran capitalización y de estilo growth. No veo ese sesgo que me haga decir, ay, metiendo el Fidelity va a cambiar mucho. Además, otra de las propuestas que nos hacía el vecino era añadir el fondo de GQG Global Equity, que una de las cosas que hace es estar muy sesgado a compañías infravaloradas e ir rotando totalmente la cartera buscando sectores dentro de esas compañías que estén infravaloradas. Y me preguntaba, ¿puedo añadir GQG? Y el problema de añadir GQG, aparte del gran patrimonio que tiene y lo que hemos hablado muchas veces, es la alta rotación. Entonces, es un fondo donde, lo comenté en un episodio pasado, este es uno de los fondos que cada 3 episodios sale. Es un fondo que tú miras todas estas métricas y dices, el dios de la renta variable captura las subidas, cae menos en las bajadas, volatilidades de 14, 15%. Es volátil para lo que está teniendo nuestro vecino.
beta del 0,81, alfa del 3,13, no se parece al índice 8,79, pero luego empiezas a mirar y dices, si la ponderación regional es muy parecida, muy parecida a la que tiene el MSCI ACWI, por ejemplo, muy parecida. Es verdad que aquí India está más sobreponderado que en el índice a nivel global, pero el resto de posiciones, Estados Unidos pesa un 63 en este fondo y en el índice pesa un 63,67. Suiza un 3,75, 2,30. Francia un 3,49, 2,64. Es decir, regionalmente no hay una gran desviación que justifique ese alto tracking error o esas rentabilidades. Entonces, ¿dónde nos vamos? A la rotación sectorial. En los sectores es que no tienen nada parecido. Por ejemplo, tienen utilities un 17%, mientras que el índice mundial tiene un 2,76%. Real estate y materiales no tiene. En tecnología tiene una infraponderación del 5%. En industriales, el 1,97%. Es un value atípico. Pensar que casi todos los fondos value que estamos viendo a nivel global tienen mucho peso en industriales. Sector financiero, sobreponderado. Consumo, nada. Consumo discrecional, cero, comparado con el índice que tiene un 10,64%. Aquí es realmente donde se hace la diferencia, en esta dispersión sectorial que tiene. Pero el problema es que esta dispersión sectorial mañana te cambia. Por ejemplo, en utilities, en 2022 llegó a tener cerca de un 1% y ahora tiene un 17%, 3 años después. 3 años después. En tecnología llegó a tener cerca de un 30%, 20 y pico, 30%, y ahora no tiene nada, un 5%. Y estos cambios ocurren de un momento a otro. Entonces, o estás muy convencido de que tú quieres tener eso en cartera y le das esa flexibilidad de no tener otros fondos con los que de aquí a 3 meses se pueda solapar, o este fondo puede ser mañana chocarte con un fondo value, pasado chocarte con la cartera más quality de otro producto, pero siempre buscando algo distinto de lo que tenga el índice. Entonces, a mí me gustaría este fondo, sí, pero si le añadís este fondo con el MSCI World y ya no buscáis más nada dentro de la categoría de renta variable global de mediana y alta capitalización. No, porque este tiene la flexibilidad de irse mañana 20% a India, irse pasado a Australia, Japón y demás. Tiene esa flexibilidad y ese equipo de análisis a nivel global. Entonces, estar tú buscando estrategias alternativas cuando este fondo, si hubiera esas posibilidades, se iría ahí, es un poco, no sé, es difícil de compaginar. Entonces, esa es mi opinión. Para mí, a nuestro vecino, con lo que tiene, ¿le podría aportar? Sí, le podría aportar, pero no veo un gran cambio que digas, ay, va a cambiar totalmente tu cartera. Incluso si lo simulábamos, creo ver si lo simulé aquí en la cartera, añadiéndole este producto. No, sí, lo añadí en este producto, mira, le añadí la cartera simulada porque normalmente la foto no cambia. La foto no cambia del Style Box. Seguimos teniendo 30% en compañías de gran capitalización, 33% en blend y 19% en grandes compañías. Por sectores, tampoco cambia muchísimo la película. Tampoco cambia muchísimo la película, porque tecnología, aquí pesaría un 20%, es verdad que como está tan infraponderado en el sector, en el GQG, aquí bajaría un 16,88%, no cambia excesivamente la foto, pero sí es verdad, pero no cambia la foto porque hemos hecho otros ajustes que si empezáramos a añadir a Fidelity Fast Global o añadir otro tipo de productos a la cartera, mañana podrían encontrar un solapamiento que sea bastante llamativo dentro de esos productos. Ahora, ¿cómo es, para un poco ya ir redondeando el capítulo, cómo es la cartera que nos queda a nuestro inversor? Y ya os digo que os va a llamar la atención el cambio. Nos vamos a un 44% de acciones, un 30% renta fija, un 10% efectivo y un 15% aproximadamente en oro. Es un 10, más que un 15, es un 10, lo que aquí en esta categoría de otros, como hay algún otro fondo que utiliza otro instrumento, también va cayendo ahí. Por países, Estados Unidos cerca de un 50%, Europa un 26%, Asia un 15%. Por sectores, tecnología un 16%, PER de la cartera 17%, no tenemos casi nada de grandes compañías y de pequeñas compañías. Y luego, por ejemplo, ¿cuáles serían los escenarios? A 3 años anualizado el 6,27 que está buscando nuestro vecino, el 7,94, pero aquí sí tenemos un peso importante, un peso más importante de la renta variable. Y las volatilidades del 5,67 y el 6,14 a 5 y a 3 años vista. ¿Cuáles los cambios que hemos hecho y el por qué? Por ejemplo, Grupama Tesorería desaparece.
¿Y por qué desaparece? Porque ya vimos que el BL Global tiene casi un 15% en activos monetarios, que si fuéramos a mirarlo, serían fondos monetarios. Entonces, indirectamente, tú lo tienes. El BL Global nos añade renta fija gubernamental en euros, porque era uno de los miedos que tiene él. Oye, no quiero tener nada tanto de deuda norteamericana. Y añade un poco de acciones que se pueden llegar a solapar con algún producto, pero eso es ya casi inevitable. La volatilidad de este producto, 4,57. El DNSA Invest Alpha Bonds sustituye y capta un poco del patrimonio que tenía el Dunas Valor Prudente. En un escenario donde el Euribor cada vez sigue bajando, si nos vamos con escenarios poco, vamos a llamarlo así, escenarios que para la volatilidad que queremos asumir van a tener una rentabilidad o esperan un objetivo de rentabilidad inferior, pues nos quedamos con uno de los dos productos y podría escoger el valor prudente o el DNSA. Tener dos, a mí es que no me aporta mucho más allá de que, es que tenemos miedo de que alguno de los dos quiebre, tenemos miedo. Uno de los dos productos, para mí más que suficiente. El MSCI World le daríamos un 15%. Buy and hold deuda, deuda, no renta fija, cuidado con esto. El buy and hold deuda es 100% renta fija europea, buena parte renta fija corporativa y duraciones bastante bajas. Creo que las tengo aquí para que lo veáis. Aquí lo tenemos, una volatilidad del 4,3 desde el inicio, la duración neta menos de 2 años, la vida media 2,96, 49 bonos y la mayoría de ellos, todos divisa euro, rating entre triple B, AA y A, y área geográfica, estamos hablando de zona euro principalmente, un 98% de bonos. Entonces aquí tendríamos al buy and hold renta fija y el gamma global lo tendríamos, pero buscando, aquí lo vamos a ver, el gamma global, buscando la parte de renta fija corporativa. Renta fija corporativa, a ver si nos carga este bono, esta la ficha del gamma global. Y estaríamos buscando esa parte que no tenemos ni en el BL Global, no tenemos tampoco en el Buy and Hold deuda, de renta fija corporativa expuesta sobre todo a emisores norteamericanos. Es cierto que tiene una parte de renta variable, pero esa renta variable no se nos solapa con ningún producto y esto lo podríamos comprobar aquí anteriormente. Mantenemos el producto de renta variable emergente, aunque lo sustituyo por la gama conservative, mantenemos el Guinness Global y luego añadimos el GQG Global Partners Equity con un 10%. Él nos hacía una pregunta final, le decía, ¿no? Y para small caps, mid caps, ¿qué podría añadir que no estuviera tan correlacionado con el índice? Quiero añadir algo con sesgo value. Y aquí es una de las cosas que, claro, al ir a buscar, y si vamos a volatilidad a 3 años, puedes buscar en dos tipos de categorías dentro de Morningstar. La categoría renta variable global flexible, que te puedes encontrar productos que tengan un 10-15% en big caps, un 10-20% en, vamos a llamarle, en medianas compañías y otro producto, por ejemplo, en pequeñas compañías. Por ejemplo, pues vamos a ver el tema de Numantia, que tiene desde arriba hasta abajo, va teniendo un poco de todo ese tipo de productos. ¿Qué te vas a encontrar ahí? Que quizás el producto menos volátil de los últimos años ya estaba casi a volatilidades del 13%. Volatilidades del 13% en los últimos años. Que sería Electron Copernic, que te lo encontrarías más o menos en esa gama. Oye, ¿cuánto peso le puedo dar para que esa volatilidad que le añadimos con una clase de activos que es más volátil, como son las small caps globales, pueda, más small cap, mid caps globales, pueda tener, no alterar demasiado? Eso es que quiero añadirle más este tipo de productos ya, pero si le añadimos de ese tipo de productos puede que nos desviemos del objetivo principal, que es no mantener la volatilidad excesivamente alta. Si nos vamos a renta variable global de capitalización pequeña y mediana, pues el fondo menos volátil de los últimos años de toda la base de datos que hay de esta categoría, que son cerca de 289 productos, es el Hancock, con un 11,40, entre 11 y 12 según la clase que tengamos de volatilidad. Luego nos iríamos a Oros con un 13%, nos iríamos al Sextant Global Small Companies 13,69, a Vantage 13,85, a Valor Manager, ya nos vamos a un 15, Sigma Internacional un 15, Cobas también, el Palm Harbor aparece ahí con un 14,58, yo creo que todavía por ahí estaba Cobas Selección en esos a 3 años vista. Entonces, aquí hay que añadir poco, porque si no, de verdad puedes sacar mucha rentabilidad, pero le puedes añadir una volatilidad importante a la cartera. Y yo, sinceramente, más allá de algún peso de 5% que puedas darle
compaginar el emerging markets con este tipo de productos, ya sea Hectagon, ya sea cualquiera de estos que vimos, Hanco, que no tienen casi presencia, tanta presencia en Estados Unidos, puede ser Cova Selección, que tiene bastante presencia en Europa, un poquito de Estados Unidos y un poquito de Asia. Se te pueden ocurrir todas estas combinaciones a valor manager que quizás si tienes una visión más positiva de China podrías tenerlo. Todos son esos focos lo que le quieras añadir, pero ya parte del conocimiento. Avantage Pure Equity, que ya tiene esa posición más en España, un poco más europea. Es dependiendo lo que quieras buscar y lo que quieras añadir a la cartera, pero asumiendo que si le metes pequeñas y medianas compañías, le vas a meter volatilidad a la cartera. Le vas a meter volatilidad a la cartera que la puedes controlar con el peso que haces o aumentar la parte más conservadora, el DNSA Invest Alpha, darle más peso en relación con, por ejemplo, otros productos volátiles que tienes en la cartera como el Guinness o el GQG, pero vas a añadir esa volatilidad y hay que asumir ese movimiento en la configuración. De todo lo demás, ETF, por ejemplo, de preguntas que me hacías, ETF de Bitcoin, decisión personal tuya. Decisión personal tuya. No te puedo decir, no lo sé. Yo no lo tengo, pero no tengo una bola de cristal para saber si un activo financiero que lleva 10, 12 años, cuál va a ser la característica que aporte. Baja volatilidad no lo va a ser. Al menos hasta lo que hemos visto ahora. Quizás en 10 años tenga baja volatilidad, pues puede ser. Alta descorrelación, pues depende. A cada quien te saca un análisis de que la correlación de los tipos de interés en Estados Unidos y lo que sube, las expectativas de tipos de interés y lo que sube el Bitcoin, es que tenemos tan corto plazo para saber que se cuesta difícil entender el papel de eso. Si tú tienes una visión tan negativa del sistema monetario a nivel mundial, es que tenerlo, pero imagínate, le das un 5% de tu cartera, un 5% de tu cartera de 20.000 euros que tienes invertida a día de hoy, son, vamos a llamarle, un 1% son 2.000 euros, no, un 10% son 2.000 euros, un 1% serían 200 euros. ¿Qué van a hacer? 500 euros de la cartera. 500 euros de la cartera. Eso te va a proteger del sistema financiero mundial. ¿Cuánto se tendría que ir Bitcoin para que tu cartera, si todo colapsa, el Bitcoin te salvase de ese escenario? No sé, creo que a veces es más, cuando añadís ese tipo de activos tan nicho, es más un convencimiento propio que tengáis que hacer, una reflexión propia que tengáis que hacer, que lo que yo os pueda decir. Porque quizás, ¿quién dice que en 15 años el activo no siga subiendo y ofrezca descorrelación a las carteras y encima tenga poca volatilidad y sea como una reserva de valor estable donde mientras todo el mundo colapse más esto no? Pero es que como no lo sé y tengo tan poco recorrido y lo que veo es que cualquier cosa le genera una alta volatilidad, es un convencimiento vuestro. Nada de lo que yo os diga os va a cambiar o deberíais tenerlo. Yo sí considero que si tu objetivo es baja volatilidad, creo que no aporta mucho en tu cartera. Ahora, si tu objetivo, es que el problema es cuando vamos mezclando objetivos. Mira, yo quiero protegerme de un colapso de deuda de Estados Unidos, quiero protegerme de la caída del sistema financiero mundial, quiero protegerme de que España colapse por la natalidad, quiero protegerme de que el oro deje de ser reserva de valor y pase a ser el Bitcoin. Es que si le metemos tantísimas cosas o tantísimos escenarios, realmente luego llegará a que ocurrirá uno de esos escenarios y nos comeremos igualmente la caída. Porque es imposible protegerte de todo. O es imposible prever cuál va a ser el impacto real de un cisne negro de estas características como para los que nos estamos queriendo proteger. Es decir, a veces nos queremos proteger de eventos tan raros y tan extremos que descontamos las derivadas de segundo orden que puede tener ese evento en nuestra cartera y solo vemos las previsibles. No, si esto colapsa, entonces subirían los tipos de interés porque nadie querría prestar, las economías emergentes sufrirían porque dependen de la capacidad de Estados Unidos y del dólar de sus monedas. Empezamos a hacer análisis y cuando digo, y la segunda derivada de eso, y la segunda derivada, y la segunda derivada, y la segunda derivada, cuál va a ser el impacto real, se hace muy, muy difícil. Entonces, como decía, me escribía un oyente hoy, largo plazo, diversificación, ahorro y pues ir viendo qué escenarios y no ser agorero. Es muy difícil, ya os lo digo, hay un oyente que lo comentaba, es muy difícil invertir con un alto pesimismo en las carteras. El pesimismo te lleva a ser más conservador y eso se puede ser. Por ejemplo, esta cartera
tiene unas rentabilidades bastante decentes al pasado, con un riesgo bastante moderado para lo que conocemos hoy, pero no está exenta de riesgo. Y creo que muchas veces tenemos que asumir que esto es inversión. Bueno, esto me sale la frase del fútbol, esto es fútbol, papá, pues esto es inversión, papá o mamá. Es decir, esto no es rentabilidades aseguradas, dinero seguro y demás. Incluso ni en los activos monetarios todo nuestro dinero está seguro, porque los monetarios han estado en negativo. La inflación va a estar ahí, va a seguir existiendo, porque es básicamente una de las reglas que ha compuesto el sistema. Entonces, lo que no quiero a veces es pensar que porque mezcléis 10 activos en un X-Ray y os salgan carteras tan conservadoras, pero también que, oye, no te desagrada. ¿A quién le desagrada ganar un 6% y tener máximas caídas de un 4 y volatilidad del 4? A nadie le desagrada. Habrá gente que dirá, no, yo quiero un 15 y no sé qué, pero si se quedara con un 6 y no habría sufrido, también le hubiera valido, también le hubiera valido. Lo que quiero decir es que caer en la falsa seguridad de que eso es así de fácil, así de sencillo, con mezclar cositas, no, es vamos a hacerlo, vamos a confiar en el proceso, pero sobre todo no le echemos la culpa a nuestras decisiones de inversión de cosas que si nosotros tuviésemos la capacidad de ahorro o una capacidad de ahorro más grande, podríamos también navegar esas turbulencias. No culpemos a nuestra selección de activos de las decisiones que luego tomemos nosotros en momentos de incertidumbre o de nuestras decisiones vitales que tomemos. Yo es que, os pongo el ejemplo, yo podría decir ahora, joder, podría tener 35.000 euros, pero me he gastado 15.000 en traer a mi familia de Cuba, 15.000 o más en una boda. Es que todo no se puede medir, todo no se puede medir si no tenemos en cuenta la coctelera final. Y nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Y es así, nos guste o no nos guste. No somos datos en un Excel, no somos casillas que extrapolas hasta los 55, 65 años y vamos a seguir siendo los mismos y teniendo los mismos. Las cosas al final, pues es tan loable quien tiene 29 años y se ha matado 10 años a ahorrar, quien tiene 29 años y no lo ha hecho y ahora, pero ha decidido vivir una parte y ya tendrá tiempo para hacerlo y demás. Lo digo porque creo que a veces cuadriculizamos toda la inversión y parece, y este tipo de el Excel, los X-Ray, las simulaciones de cartera, el test full, todas estas herramientas para hacer backtest, como que intentan darnos la sensación de falsa seguridad. Es decir, esto es como que pensemos de, oye, tirarse en paracaídas está todo tan comprobado y todo que no tiene riesgo, no tiene riesgo. De pronto te tiras, del susto que pasas te da un infarto y ahí se acabó. Que a veces este tipo de cosas pasan. Entonces, no tengáis la falsa sensación de seguridad, asumir que acabáis, sobre todo este vecino, acabas de empezar, acabas de hacerte una cartera, pues yo creo bastante decente, pues dedícate a estudiar tus productos. Mira, mucha gente dedica muchísimo tiempo a estudiar nuevos productos que añadir a la cartera. Y yo le digo, ¿y por qué no te conviertes en el mayor experto de los 5, de los 6 productos que tienes? Es decir, que nadie te gane, que nadie venga de Twitter a decirte, no, es que este fondo no lo ha hecho bien. No, mira, este fondo ha hecho esto y esto. En este escenario lo quiero por esto. Quiero tenerlo porque esta clase de activos se encuentra a un PER medio de esto. La cartera que tiene, a hablar con la relación con inversores de la gestora, a llamarlo, a escribirles, a mandarle mail para enterarte, a hablar con el gestor, sentarte a tomar un café o una entrevista virtual con un ventas de la gestora y escuchar, buscar datos, leer informes, el annual report, el seminar, mirar todas las tareas que hay que hacer, que podéis hacer sobre vuestra cartera actual, como para gastar tiempo viendo webinars de otros productos, intentando aprender de, este último que añadieron y mirar esto. De verdad, dedicarle tiempo a vuestras carteras, a lo que ya tenéis y a partir de ahí construir, una vez que os hayáis dado cuenta de los puntos débiles de vuestra cartera, de los errores que hayáis podido cometer y de en qué realmente podemos mejorarlo. Pero no podemos mejorarlo porque la rentabilidad pasa, no. ¿Cómo podríamos haberlo mejorado en esa misma situación anterior y sabiendo qué errores hemos cometido? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.